Amigos de Terraza Multimedios, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy estamos muy agradecidos, muy contentos aquí en Terraza porque está con nosotros el padre Alejandro Solalinde, activista de hace apenas unos 50 años. Padre, ¿cómo está? Buen día, bienvenido aquí a Orizaba. 80 años tengo yo. Nos ponemos 80 años. Sí. Nos ponemos el micrófono, padre. Perdón. 80 años tiene de vida, pero en y 51 de sacerdote. 51 sacerdote. Y voy para 21 años con los migrantes. Con los migrantes, sí. Que fue el tema donde se inició, ¿verdad? Sí, el tema, exactamente, con los migrantes en tiempo de los Zetas. Que híjole, nada más de escuchar la palabra esa, sí, sentimos miedo. Sufrimos mucho, ¿verdad? En ese tiempo de los Zetas, algo pavoroso, terrorífico. Desde el punto de vista, y también está con nosotros Araceli Salcedo. Araceli, muchísimas gracias, gracias por gracias. Todo lo que haces. No, gracias a ti, Fernando, por abrirnos el espacio nuevamente, tanto en la radio como aquí en la terraza, y agradecida contigo y con el padre y con John, que estamos aquí. Exactamente. Padre, cuando oímos los Zetas, híjole, pues le digo, se nos viene a la mente la barbarie, recordamos San Fernando, recordamos toda esta zona que lamentablemente fue dominada por ellos. ¿Qué pasa por la cabeza de esos tipos que no tienen empacho en sacar una pistola y matar a una persona? ¿Qué es lo que sucede ahí, padre? ¿Por qué se descompuso tanto el tejido social? Mira, me duele mucho siquiera pensar en Veracruz asociada a los Zetas. No es justo, pero no se puede separar, porque nada más de los migrantes, estábamos teniendo cada 6 meses 10,000 secuestros de migrantes, ¿sí? 10,000 secuestros. 10,000. El primer informe que dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 15 de junio de 2009, fueron 9,758 secuestros. El primer informe, 6 meses. Al informe siguiente fueron 11,333, pero de esos 3,000 eran de Veracruz. Aquí estaba infestado de los Zetas. Estaba con los gobernadores que ya para qué los menciono, ¿no? Más corruptos, uno ya murió, el otro sigue en la cárcel, pero fue terrible. Y qué desesperación de ver a las niñas que salían de secundaria o que fuera, se las robaban, o los jóvenes también para el sicariato. Aquí era el principal apogeo en todo eso. Qué doloroso que haya cargado con eso en Veracruz. Por eso digo, ahorita yo sinceramente las cosas no son perfectas, pero ya se respira otra cosa. Fue más que una pesadilla una pesadilla increíble, una pesadilla terrible, de verdad terrible. Pero hoy lo vivimos nuevamente con Jalisco. Bueno, es difícil tratar de quitar todo eso, pero son polvos de aquellos lodos. Pero la matriz, que era Felipe Calderón, la matriz, hay que decirlo, ese pan descompuesto, y también de Genaro García Luna y de toda esa caterva de vándalos que era, pues desgraciadamente ellos se fueron, pero todavía siguen las consecuencias de ellos. Ese México brutal en el que Felipe Calderón no consideró nada más que legitimarse, ¿verdad? Y por eso hizo todo eso, porque era un presidente bastardo. Ahora, padre, algún día en los medios de comunicación, algún día los mexicanos nos vamos a levantar con la noticia de que no hubo secuestros, de que no hubo levantones, de que no hubo enfrentamientos. Algún día los medios de comunicación vamos a ya no dar este tipo de noticias. No, eso no va a suceder, nunca, porque nunca encontraremos un mundo perfecto, un país perfecto. La perfección no es de este mundo, pero sí podemos avanzar muchísimo donde decir que la mayor parte de la gente y de la cultura sea de respeto, sea de amor, sea de no estar unos contra otros, sino unos con otros para una causa noble como el bien común. Yo pienso que eso sí va a mejorar. De hecho, yo sí veo un México que se está salvando, un México que se va a mejorar. Para mí es emblemático, le digo, hablar del lago de Texcoco, es emblemático, me trae loco, porque yo nací en Texcoco, y el lago de Texcoco yo lo vi cuando era niño, una carretera muy angostita de México hacia Texcoco, y era agua, de un lado y de otro solamente había agua, en una carretera muy angostita.
Después cuando vi que se fue secando, lo resecaron, porque lo desaguaban, porque no lo abastecían, porque lo contaminaban. Me dio mucha tristeza y dije, yo nunca voy a ver el lago en una situación de recuperación. Y no es cierto, lo estoy viendo ahora. Las lluvias están llegando, se está recuperando, están volviendo las especies, están los lagos, los humedales, los ríos. Increíble. Yo digo, si esta parte se pudo salvar, que ya estaba comprometidísima a la perdición, porque ahí iban a hacer un aeropuerto totalmente absurdo, ¿verdad? Si logró salvarse eso, ¿por qué no se va a lograr salvar México? Claro que se va a salvar. ¿Qué tenemos que hacer para salvarlo, padre? Unirnos, es complicado, ¿no? Unirnos, tomar conciencia, cada quien lo suyo. Que la Iglesia Católica entienda la jerarquía, porque la jerarquía de abajo, la Iglesia de abajo ya está haciendo el cambio. La Iglesia pobre, la Iglesia de a pie, la Iglesia de abajo votó el 1 de julio de 2018 por un cambio. Ahorita, este país, mi querido Fernando, este país, óiganlo bien, lo administran las mujeres. Nunca se había dado en la historia de la humanidad, y lo reto a que me digan lo contrario, un país donde más del 50% de las servidoras públicas, de los servidores públicos, eran mujeres, desde la presidenta de la República. Nunca se había dado esto. Yo veo por todos lados, y son mujeres las que están en todos lados, en los puestos claves, las que están administrando México. Entonces, ¿cómo va a ir México mal si está siendo administrado por mujeres? Al contrario, mi esperanza están puestas en ellas, porque ellas son los seres más maravillosos, lo mejor de la humanidad. Por algo Dios les confió la vida, Fernando. Entonces es algo maravilloso lo que está pasando en México. México, señoras, señores, está siendo administrado por las mujeres. Padre, yo admiro mucho su trabajo, lo he estado siguiendo desde hace muchísimo tiempo, pero ahorita admiro precisamente esa confianza, ese entusiasmo que tiene de que México va a cambiar. Y se lo voy a decir por qué. Porque yo soy católico y creo en la resurrección. Si los católicos no creyéramos en la resurrección, todo estaría perdido. Lo que estaba viviendo México era una decadencia terrible, partes necrosadas por todos lados. Lo que viene de la 4T, y conste que yo no soy de Morena ni soy de ningún partido, no puedo serlo porque soy sacerdote, me debo a todas y a todos. Pero lo que puedo decirles es que lo que está viviendo México con la Cuarta Transformación es la Pascua. Es la Pascua de México. México está resucitando, pero la resurrección no será así como Cristo decirle, levántate Lázaro. No, la resurrección es lenta porque está en todos lados, así como se metió la maldad, la corrupción, así tiene que ir saliendo poco a poco, no totalmente, porque nunca vamos a renunciar a nuestra condición humana, pero sí un país más humano, más justo, más respetuoso y más humano, más cordial. Pero ¿cómo decirle al de enfrente, al vecino, cómo decirle a la autoridad, cómo decirle a todas las iglesias, cómo decirle al mexicano, al veracruzano, al orizabeño en sí, que seamos empáticos, porque nos hemos convertido en una sociedad muy deshumanizante? Hoy vemos que están secuestrando a alguien y lo primero que hacemos nos volteamos y no hacemos nada. Hoy vemos que alguien lo atropella y en lugar de llegar a ayudarlo, lo primero que hacemos, sacamos el teléfono y grabamos el dolor, el sufrimiento de esa persona. Estamos muy deshumanizados, padre. Yo creo que estamos en camino, pero sí tenemos que amarnos unos a otros, ayudar, no contestar un mal con un mal, no contestar con violencia, con desaire, con desprecio, sino platicando. Es difícil, pero se puede lograr. La iglesia nos ha dicho, yo amo mucho mi iglesia, la iglesia nos ha dicho en el sínodo de la sinodalidad, por primera vez es reconocida la diversidad humana por parte de la iglesia, no la uniformidad, la diversidad. Y dice que la diversidad sí se puede poner de acuerdo, la diversidad humana, acercándonos, dialogando y armonizando las diversidades, ¿sí? No sometiéndolas, no imponiendo cosas, no, sino platicando, oyéndonos, escuchándonos, proponiendo, no imponiendo. Y entonces es posible cambiar todo en un diálogo. El reino de Dios son relaciones, son las buenas relaciones. Y la iglesia nos está invitando precisamente a eso. Pero, insisto mucho, hay mucha deshumanización. Lo vemos con los niños también, padre. Sí. Que eso es todavía más preocupante.
A mí me preocupa ver a los niños y a los jóvenes pegaditos a los celulares, que no hacen caso, que no conviven. Es más que triste, no cogen un libro, no tienen el hábito de la lectura, y eso me duele mucho porque lo que humaniza es la lectura, lo que humaniza es el contacto con los autores actuales y antiguos, ¿no? Yo pienso que lo que nos humaniza son las lecturas y no lo están haciendo. Los niños, los jóvenes no están leyendo. Yo tengo la fortuna de compartir un poco de las experiencias profesionales en una universidad privada en esta ciudad de Orizaba. Y me ha tocado casos de alumnos muy buenos, excelentes, que tienen una visión progresista muy buena, y me ha tocado a alumnos que lamentablemente no le tienen respeto ni a sus padres. Sí. ¿Qué tengo que hacer yo, padre de familia, que enfrento esa situación con mi hijo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, conocer a sus hijos, respetarlos, porque no importa si son niños, no se les debe imponer nada, se les debe platicar, se les debe respetar, poner de acuerdo con ellos. Claro, la autoridad sí. Cuando hay la adolescencia, se necesita una presión, se necesita diálogo, cariño, amor, pero poner límites, porque si no los adolescentes se van por todos lados. O sea, sí, educar con razones, educar con autoridad, sí, pero aprender a respetarlos, dejarlos ser, para que ellos también vayan haciendo lo mismo con los demás, que vean ellos como yo, como familia, como padre de familia, puedo respetar a mis vecinos, que vean ellos, porque una cosa yo puedo decir una cosa, pero puedo estar haciendo otra. Y entonces Jesús decía, no crean en los fariseos porque dicen una cosa y hacen otra. Hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y en un hogar, un papá a veces no se da cuenta, una mamá es incongruente, porque está diciéndoles a los, debes hacer esto, y ellos están haciendo lo contrario, y eso no se vale. Tiene que dar testimonio, la educación empieza así. Le insisto, mire, Fernando, yo puedo descubrir valores muy grandes que tiene México en la gente sencilla. Me encanta ir cuando voy a restaurantes o a algún lugar, una tiendita simplemente, y me atiende un joven, y yo veo esa humildad, yo veo ese servicio, esa actitud, digo, no se han perdido los valores. Esta gente está viviendo los valores de su familia, lo que les inculcó, y es un orgullo de verdad. La forma de hacer las cosas, la forma de tratar. Hace 3 días fui a una tiendita y compré, no sé, cualquier cosa. Y la de una jovencita, se ve que era de origen campesino, por su aspecto lindísimo, ¿verdad? Natural, y me envolvió un yogur, pero la forma de envolverme en la bolsita, de tratarme, de decirme, no, una chulada, de verdad, qué hermosísimo. Digo, qué bueno, yo no veo a sus papás, pero al ver esa jovencita yo digo, sus papás son buenísimas personas. Eso es muy interesante, padre. Pero lamentablemente muchos de esos jóvenes se han ido a los malos pasos. Muchos de ellos, algunos obligados, sí, otros por gusto, otros porque se deslumbran con que les paguen 2,000, 3,000 pesos a la semana, les den un arma, les den un vehículo, sí, y están felices ahí sabiendo de que es un riesgo su así entre comillas, su trabajo, y que además causan mucho daño a muchas familias. Claro, fíjese que quien se dio cuenta de esto fue el mejor presidente de México que hemos tenido, yo lo considero así, Andrés Manuel López Obrador. Yo lo conozco, es una persona, un humanista muy, muy profundo, pero además un gran cristiano católico, él es católico. Y fíjese, él se dio cuenta de lo que estaba pasando con los niños y con los jóvenes. No sabe cómo quiere a los niños y a los jóvenes, cómo los quiere, los abraza. Y él no los criminaliza. Y él se quejaba de que les decía niños. Y entonces lo que hizo él fue abrir oportunidades, becas, escuelas para que estudien, para que trabajen y para que no tengan la necesidad de irse al sicariato o al crimen organizado. Yo creo que muchos jóvenes se están salvando, pero no se van a salvar solo con eso. Se necesita el apoyo de la iglesia, el apoyo de las familias, el apoyo de las escuelas. Que las escuelas también eduquen a los jóvenes, que los formen desde dentro, que los quieran, que los apapachen, porque viven situaciones muy difíciles, disfuncionales en sus familias, en sus hogares. Pero es complicado también
decirle a un joven cuánto puedes recibir de una beca Ujú. a lo que le ofrece el crimen organizado. Sí, pero algo es algo. Pero Algo muchos es no lo algo. entienden, usted se lo entiende, Sí. Araceli, yo lo entiendo, pero hay muchos chamacos, porque esa es la realidad, discúlpeme la expresión, que con ese dinero se deslumbran, porque dicen, Sí. me dan una beca de 6,000 pesos, de 10,000 pesos, ahí ya con ellos me llevo más. También es la influencia materialista que vivimos, la influencia del poder, el dinero. Yo le voy a decir algo que Shelly no sabe, que no le he dicho, nunca lo he dicho públicamente. Antes que estar con los migrantes, yo tuve una casa hogar de 33, 34 niños. Y mientras ellos fueron pequeñitos, fueron niños, yo recibí uno hasta de un mes, recibí otro de 4 años. Y ese que recibí de 4 años, tuvo un hogar disfuncional, yo de acuerdo, su madre alcohólica, pero lo recibimos en la casa, le dimos respeto. Siempre tuve yo un matrimonio, varios matrimonios como patronato, matrimonios excelentes que los quisieron, que los respetaron, que los cuidaron. Pero fíjese, este niñito de 4 años creció, se hizo adolescente. Yo lo puse en las mejores escuelas, de verdad, de paga. Inclusive con la escuela marista, lo puse con los hermanos maristas, y por razones que no sé, se salió de repente y conoció una mala compañía, empezó como a desviarse, y ahorita, si es que vive, no lo sé, trabaja para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y habiendo recibido de mí un buen ejemplo, mucho cariño, porque era inseparable ese niño, andaba todo, yo le enseñé a manejar, a todos ellos yo les enseñé a manejar. Y yo digo, ¿de dónde aprendió? Pues su pasado no, porque entró chiquito conmigo, ya hubiera superado todo. Tuvo buenos ejemplos con los matrimonios que me ayudaron a mí, que formaron el patronato. Entonces no había solución. ¿Cómo explicar el camino que él tomó? ¿Cómo explicarlo? Claro. Sí, son de las incongruencias que pueden encontrarse, ¿no? ¿Sí? Oiga, padre, ¿qué decirle? Aquí está Araceli, yo la admiro desde lo que haya tenido el arresto para pararse frente a uno de los peores gobernadores que hemos tenido en Veracruz, como el caso de Javier Duarte, y decirle lo que muchos quisimos haberle dicho y que no lo hicimos, no tuvimos el valor, pero ella sí lo hizo, ¿no? ¿Qué decirle, padre? A Araceli, decirle a cientos de familias, a miles de familias en México, darles ese consuelo porque ya no está alguien cerca de ellos, porque alguien que los amaba ya no está, o porque lo mataron, porque se fueron, porque no saben nada de él? ¿Qué decirle a todas las víctimas indirectas de toda esta ola que se vive? Primero, decirle la verdad, que el gobierno y que el Estado mexicano ya no es su victimario. Decirle eso, que no. Que el enemigo no es ya él. El enemigo sigue siendo todavía el crimen organizado, que no hemos podido totalmente controlarlo. Decirle que tenemos que unir todos. Este gobierno que salió del pueblo, que se sostuvo del pueblo, que decidió el pueblo, ¿verdad? Y que es administrado por mujeres, yo lo digo con mucho orgullo. Tenemos que hacer un solo equipo para que esto no vuelva a suceder, y que entiendan que se está dispuesto a colaborar, pero también hay que decir que no se puede politizar esta causa y sirviendo a personas que han sido causa, ellos sí, de esta desgracia, de la violencia y las desapariciones y de todo. Entonces, unirnos, no queda otra, volver a insistir, construir todas y todos un México diferente, primero buscando la justicia, identificando la verdad, exigiendo que cambien las condiciones para que no se repita esto, la no repetición de lo mismo, ¿verdad? Y que a las víctimas se les reconozca como actrices personales, principales del know-how, de cómo hacer las cosas para que esto no vuelva a suceder. Yo pienso que si ustedes son expertices, son personas que tienen esa calidad humana, calidad moral, para decir esto se debe hacer y esto no se debe hacer. En otras palabras, que sean asesoras efectivas del gobierno y de todas las acciones de políticas públicas. Es complicado, muy complicado. Es complicado, pero no es imposible, hay que lograrlo.
pues ojalá y se logre pronto, ¿no? Si usted lo acaba de decir en su momento. Ese pronto no cabe en un país que Es apenas lo que, se está recuperando. exactamente, apenas Es estamos en la lento, recuperación. poco a poco, no son enchiladas. Sí, Pues no. obviamente, no son enchiladas, pero sí llama mucho la atención, ¿no? Ojalá, Sí, ojalá. estar Y en camino. Exactamente, que este camino pues se vaya agilizando un poco más, digo, por el bien de todos al final del día, ¿no? Por el bien de los activistas, por el bien de los medios de comunicación, por el bien de la sociedad en general, porque sí a México le urge que ese cambio se vaya acelerando y en el cual pues participemos todos, porque lamentablemente muchas veces estamos desde una trinchera en la que solamente señalamos, pero no participamos, padre. Sí, la compasión era muy de Jesús y es muy de Jesús la compasión, que hoy llamamos empatía. Por supuesto que nos duele hasta el alma, sentimos profundamente esa tragedia de este crimen más horrendo que es la desaparición, empezando por el secuestro, las vejaciones o la trata de personas, ¿verdad? Porque sí las desaparecen, pero, y me duele mucho decir esto delante de Shelly, porque ella vive el drama de Rubí, pero no, decía una mamá, una buscadora, decía sí, acaban con ellas, pero antes las secan. O sea, las exprimen, las explotan al máximo. Eso es lo que más duele. Por eso yo decía, nosotros no sabemos dónde están, pero sí sabemos con quién están. Jesús nunca las va a dejar, nunca. Siempre va a apoyarlas. Y así como eso, México debe ser empático y debe entender que el dolor de una familia con un desaparecido o una desaparecida es el dolor de todos. Y que nos debe de comprometer y nos debe de indignar y debemos de tener valor para denunciar cuantas veces sean posibles y no ser cómplices con un silencio omiso. Es terrible eso, pero bueno, padre, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en la radio, que sé que conoce en la terraza. Araceli, de verdad, muchísimas gracias, todo mi agradecimiento, mi reconocimiento y mi admiración, siempre te lo he dicho y hoy te lo reitero. No, pues agradecida yo con este espacio nuevamente y escuchar estas palabras del padre de aliento, de fe, de esperanza, ¿no? Como él lo dice, estos temas tan lamentables como empieza el secuestro, la desaparición y las que vivimos un tema de trata de personas es muy fuerte, muy difícil y pues debemos de unirnos todos los ciudadanos, todas las instituciones para poder terminar con este cáncer tan terrible que ha lacerado tanto a nuestro país, ¿no? Y gracias a ti, gracias a todos. No, hombre, muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias, padre. Que tenga excelente día. Araceli, muchísimas gracias. Amigos de Terraza, muchísimas gracias. Ya lo sabemos muy bien. Síganos a través de nuestros canales, Grupo Roxa Multimedios. Que tengan excelente día.